en esta oportunidad, Francisco Jiménez, ¿no es cierto?, nos va a hablar sobre el tema la empresa, un lugar relevante para la transformación social. ¿Quién es Francisco Jiménez Oreta? Es presidente de la USEC, que son la Unión Nacional de Empresarios Ejecutivos y Emprendedores Cristianos. Es gerente general de la empresa proveedora industrial de minería andina, Sociedad Anónima. Su profesión de base o principal, ¿no es cierto?, es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Santiago, con posgrado en un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y un padre de la Universidad de los Andes. ¿Qué es la Unión Social Empresario Ejecutivo y Emprendedores Cristianos USEC? Es una corporación sin fines de lucro, fundada en 1948 por inspiración de San Alberto Hurtado, formada por hombres y mujeres que quieren vivir su actividad empresarial con una noble vocación, poniendo en el centro las decisiones de la dignidad de la persona y el bien común de la sociedad, de manera de desarrollar empresas plenamente humanas, altamente productivas, sociales y responsables. En 1957 la USEC se incorporó y formó parte de la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas, UNIAPAC. Esta organización, fundada en 1931 en Europa, se ha extendido en América, Asia, África, contando en la actualidad con cerca de 40 instituciones asociadas alrededor del mundo. La USEC tiene una misión muy importante, que es aportar al desarrollo humano de la sociedad, de los empresarios, y emprendedores que se guían sobre los principios de la doctrina social de la Iglesia y se compromete a su mejoramiento constante y también el mejoramiento de las personas en sus organizaciones y en el medio empresarial. La visión es iluminar la conciencia empresarial para que sus líderes promuevan una sociedad más humana, justa, libre y solidaria. Finalmente, el propósito de la USEC, ¿no es cierto?, es unir, guiar y motivar a los hombres y mujeres de empresa para que en búsqueda del bien común desarrollen empresas plenamente humanas y altamente productivas, socialmente responsables. Con esto, la escuela y la universidad quieren participar con la USEC con estos principios que son fundamentales para una sociedad más justa, ¿no es cierto?, y donde el empresariado, los profesionales, los trabajadores, ¿no es cierto?, son relevantes para el desarrollo de nuestro país. Producto de eso, ¿no es cierto?, la conferencia que hoy día nos va a aportar Francisco Jiménez, ¿no es cierto?, es la empresa, un lugar relevante para transformar la sociedad. Antes de darle el paso a Francisco, quiero reiterar a todos los asistentes y a todos los que nos acompañan hoy día, que las preguntas las pueden dejar en el chat para poder que después Francisco les pueda responder en función del tema que va a desarrollar. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación, la introducción, y muchas gracias a todos los que están participando en esta actividad del año académico. Y en primer lugar, yo quiero agradecerles a nombre de la Unión Social de Empresarios Ejecutivos y Emprendedores Cristianos la oportunidad de tener para hablar con ustedes, compartir nuestra visión y lo que hemos estado sintiendo en este tiempo, y al mismo tiempo recoger de ustedes a través de las preguntas que puedan haber, sus inquietudes, y tender estos puentes que son muy necesarios entre el mundo privado y el mundo de la academia. Efectivamente, Alejandro lo dijo, nosotros compartimos una base en el humanismo cristiano respecto de lo que hace la universidad donde ustedes estudian y lo que hace la Unión Social de Empresarios Cristianos. Ambos basamos nuestro quehacer en esta inspiración del humanismo cristiano. Entonces, lo primero, voy a hacer una exposición corta para tratar de dejar espacio a las preguntas, pero lo primero que quiero hablar respecto de este tema del humanismo cristiano es que nosotros iluminamos nuestras decisiones, nuestro quehacer con la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia, para los que seguramente ustedes la han estudiado, en más o menos, en menor medida,
No es un libro, ¿no es cierto?, que contenga un par de reglas, sino que más bien es una enseñanza antigua de la Iglesia, que viene ya desde hace más de 100 años, en donde cada papado ha agregado y ha puesto de lo suyo. Y es una manera de iluminar con mucha claridad el quehacer de todas las sociedades. Se preocupa la Iglesia de la sociedad, y esa preocupación de la Iglesia por la sociedad la vuelca en el contenido que está en lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia. Ejemplos de eso recientes, ¿no es cierto?, son la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que vi por ahí en la universidad que habían presentado algunas charlas. Es una encíclica con mucho quehacer social, donde el Papa nos habla de cómo deberíamos relacionarnos con mayor fraternidad entre los seres humanos. Y así como eso, Juan Pablo II escribió varias también, el mismo Papa Francisco escribió Laudato Si, preocupándonos del medio ambiente, el cuidado de la casa común, y así se va enriqueciendo este conocimiento, esta iluminación del quehacer para toda la sociedad. Puede parecer raro de que los empresarios y los ejecutivos tomen parte de eso, sin embargo no lo es. Para nosotros los ejecutivos cristianos, los empresarios cristianos y los emprendedores cristianos, deberíamos entenderlo al revés. Como decía San Alberto Hurtado, nosotros antes que estudiantes somos cristianos, antes que ejecutivos somos cristianos, y por lo tanto en realidad somos cristianos y algo más. Cristianos ejecutivos, cristianos emprendedores, cristianos empresarios. Entonces ese es el grupo que formamos nosotros. Entonces la doctrina social de la Iglesia se constituye como un grupo de principios, un conjunto de principios que ilumina el quehacer y la toma de decisiones. Nosotros en USEC tenemos un slogan que dice decidir en conciencia. Y eso es lo que tratamos de sembrar en todas las personas que son parte de nuestra organización. La USEC tiene socios personas, que llamamos nosotros, y socios empresas. Hay empresas que participan en USEC y integran a todos sus ejecutivos para que se reciba dentro del USEC una formación, y también para conocer de otras actividades que hacen otras empresas y que puedan ser replicadas, lo que se conocía anteriormente como buenas prácticas. Ya les voy a explicar que cambiamos un poco ese léxico. Y también hay socios personas comunes y corrientes, que son empresarios o ejecutivos o profesionales que quieren participar de este compartir bajo este criterio común del humanismo cristiano. Entonces, lo primero que les quiero contar a ustedes es algo que tiene mucho que ver con lo que ustedes están haciendo, que es el contexto. Aquí voy a leer voy a sacar una ayuda a memoria, el contexto en el cual nos está tocando vivir a todos. Y esto de nuevo bajo el criterio que nos enseña la Iglesia en la doctrina, que es que cuando tú tienes que analizar algo, cuando tú tienes que tomar una decisión en cualquier cosa de la vida, uno tiene 3 pasos a seguir. El primero es ver, el segundo es formarse un juicio o discernir, y el tercero es actuar. Entonces, en este ver, es lo más difícil que hay este ver, porque este es un ver sin prejuicio. Es un ver sacándose los anteojos de los prejuicios que uno tiene y que todos tenemos. Todos tenemos algún prejuicio, algún juicio anterior a lo que está ocurriendo, y para poder hacer un buen análisis hay que sacarse ese anteojo de los prejuicios y simplemente mirar, ojalá mirar desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista lo que está ocurriendo. ¿Para qué? Para poder tomar todos esos ingredientes y luego hacerse un juicio. Entonces, en el contexto actual, estamos viviendo un contexto político, social, sanitario, económico. Son 4 cosas muy complejos y que además están pasando en Chile y en la región y en muchas partes del mundo al mismo tiempo. Es una crisis entonces multidimensional, es simultánea, pasan todas cosas juntas y es relativamente universal, porque, por ejemplo, la crisis sanitaria del COVID está pasando en todas partes. No hay nadie que pueda decir yo estoy libre de eso. Todos los países del mundo, todas las regiones del mundo están más o menos afectadas. Entonces es un contexto bien especial. Hay muchos ingredientes ahora dentro de lo local. Si uno pudiera imaginarse una gran sopa que estamos armando acá,
y vamos metiéndole los ingredientes adentro, y de nuevo les recuerdo, sáquense los anteojos del prejuicio y solamente veamos los ingredientes que hay adentro de esta sopa antes de probarla, para tomarle el sabor. Entonces, acá, para acotar un plazo, digamos, uno puede partir un poquito antes de octubre del 2019 para ver esta sopa nueva, moderna que hay hoy día, la sociedad tal cual está hoy día, esta sociedad donde algunos de ustedes están trabajando, otros están estudiando, hay muchos que están haciendo las dos cosas, y a todos les va a tocar participar. A todos nos va a tocar participar en esta sociedad que estamos construyendo en este minuto. Entonces, dentro de esa sopa que hay primero un octubre del 2019, ¿cierto? Que hay muchos análisis de qué pasó, qué es lo que fue lo que llevó a que eso ocurriese. Hay gente que se pregunta, ¿es el fin de una etapa o es el comienzo de otra? ¿Son las dos cosas al mismo tiempo? Como sea, a consecuencia de eso, llegamos a participar en una nueva constitución, hicimos un plebiscito, en ese plebiscito el apruebo obtuvo un 80%, o sea, fue mayoritario, la sociedad chilena mayoritariamente estuvo de acuerdo en que queríamos hacer un cambio, nuevas fuerzas de constituyentes, apareció una lista del pueblo, aparecieron independientes, pareciera haber una crisis generacional, esta es la tesis del rector Peña, ¿no es cierto?, que dice que no se quiere lo viejo, no se quiere nada de lo viejo, hay que refundarlo todo, pareciera que los jóvenes quieren refundarlo todo, y que aparentemente todo lo viejo no estaría correcto. Esto se va mezclando con otras cosas que venían de antes, la crisis de la Iglesia Católica, enorme crisis de la Iglesia Católica chilena, pero también mundial. Hay poco o nada de respeto con la autoridad, y esto también probablemente venía de antes, pero hoy día se ve con más fuerza. Está todo el tema del retiro de los 10%, que se critica el retiro porque fue inconstitucional, cambió un poco la tendencia de cumplimiento férreo, ¿no es cierto?, de la Constitución. Hay populismo, hay eslogans, las redes sociales mandan en la política, las encuestas hacen cambiar también las decisiones de los políticos de un día para otro. Ustedes ven que lo que dice un día alguien, al día siguiente lo cambia, lo que escribes con la mano lo borras con el codo. Los jóvenes parecieran no tener miedo a nada, los viejos parecieran tenerle miedo a todo. El modelo neoliberal y el modelo capitalista está cuestionado, no solamente en Chile, en el mundo. Algunos lo sentencian a muerte, otros lo defienden a muerte también desde la trinchera, y muestran indicadores de las bondades que este sistema tuvo para el crecimiento del mundo, etc. Si vemos las banderas, ¿no es cierto?, las banderas que hemos visto ahora: desigualdad, inequidad, igualdad de género, discriminación, abusos, enojo, violencia, grupos de interés, pueblos originarios, migrantes, defensas del medio ambiente, inclusión de todo tipo, derechos sociales, dignidad, humanidad, justicia, en fin, multiplicidad de intereses, diversidad de grupos. Esa es la sopa que tenemos. Como ustedes ven, y probablemente a ustedes mientras yo hablaba se les ocurrieron muchos otros ingredientes. Entonces, lo complicado de esta sopa es mirarla sin prejuicio, porque mientras uno va agregando los ingredientes, estoy seguro que muchos de ustedes dirían: este ingrediente para afuera, esta cuestión está equivocada, y ahí es donde le empezamos a aplicar los prejuicios y los juicios. Y para hacer el análisis correcto hay que tener todos los ingredientes en la sopa. Después de mucho, ¿no es cierto?, tú tienes que empezar a revolver esta sopa, empezar a probarla, y con la mayor apertura de mente, con la mayor capacidad de empatía que se pueda, y siempre inspirado en los valores del humanismo cristiano, y tratando de formarte un juicio y de discernir. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en USEC? En la USEC hemos metido todos estos ingredientes a esta sopa grande, en un ollón gigante que le hemos puesto todos estos ingredientes, hemos dado vuelta a la cuchara por meses, le hemos probado el gustito, hemos sacado todos los prejuicios de encima. Aquí hemos llegado, aquí estamos llegando en formarse un juicio. ¿Cuál es el proceso de discernir? Que es un proceso que se demora, que tarda. Entre paréntesis, me hubiera encantado a mí estar con ustedes físicamente hoy día, presentes ahí, porque no hay cosa que me guste más que estar con la gente, y cosa que me moleste más que esta frialdad del Zoom.
Pero qué diablo, aquí estamos y esto es parte también de los ingredientes de la sopa, ¿no es cierto? Hemos tenido cambios en la sociedad forzados, positivos y negativos, pero ahí están, esta digitalización de la sociedad un poco a la fuerza, nos tiene metido en esto. Entonces, en este discernir, lo primero que nosotros hemos encontrado es que a la sociedad parece se le olvidó el hombre. Al parecer nuestra sociedad olvidó al hombre, olvidó su dignidad, olvidó el sentido del bien común, que están en la base del humanismo cristiano, están en la base de la doctrina social de la Iglesia. Quedaron como en segundo plano estas cosas de poner al hombre en principio, a su dignidad, al bien común, quedaron como en un segundo plano, superados por el individualismo y a veces por esta falsa sensación del éxito, cuando uno cree que le está yendo tan bien que te olvidas de que ese éxito no te pertenece y que realmente el éxito nunca es porque tú eres una persona demasiado extraordinaria. Muchas veces, y siempre diría yo, vienen acompañados de otras cosas, ¿cierto? De la colaboración de la sociedad como un todo que permite que tú seas exitoso, de terceras cosas, de la suerte incluso, de condiciones que te presenta la sociedad misma, el Estado por una parte, los consumidores por otra, los proveedores, etc. Entonces da la sensación de que lo pudimos hacer mejor. Nosotros en USEC llevamos 73 años, fíjense, 73 años hablando de doctrina social de la Iglesia. Hemos llevado toda esa cantidad de tiempo hablando de la dignidad de la persona, del bien común, de la solidaridad, de la subsidiariedad, de la participación, de la libertad, del destino universal de los bienes, que son básicamente los principios y valores de la doctrina. En mi opinión muy personal, yo creo que no hemos sido capaces de entender esa doctrina social y mucho menos de ponerla en práctica. Entonces, ¿en qué podemos concluir? Concluimos en dos grandes cosas. Primero, que la sociedad chilena actual no quiere más de lo mismo, busca una transformación positiva. Yo creo que la sociedad no quiere una destrucción negativa. No creo que la sociedad chilena esté buscando algo negativo, busca una transformación que mejore, buscan algo mejor. ¿Hacia dónde? Hacia la humanidad, hacia ser más humanos. Ese es un primer gran juicio que hemos hecho. Y el segundo gran juicio que hacemos de discernir es que en este cambio, en esta transformación positiva, la empresa puede contribuir de manera relevante en esta transformación. Y no solamente puede, debe contribuir de forma relevante. Entonces eso ha sido, en el paso de ver, discernir, han sido las dos principales cuestiones. Toda esta sopa gigante de cosas, con muchos ingredientes, de la cual nosotros logramos detectar ahí estos dos elementos. La sociedad no quiere más de lo mismo, busca una transformación positiva, y en esa transformación positiva la empresa puede ser un actor relevante. Entonces ahora les voy a hablar un poquito de por qué y cómo. ¿Cómo puede ser la empresa un actor relevante? Entonces, uno veía que en el pasado reciente, ejecutivos y emprendedores se sentían muy felices porque en sus empresas se generaba empleo digno, le ponían ese apellido, o se pagaban sueldos de mercado, se pagaban los impuestos, se cumplía con las leyes. Todas esas son frases que parecen muy antiguas hoy día y que no dan cuenta de la realidad actual y de esta transformación social que estamos buscando para la sociedad toda. Una vez que vino el estallido social, la revuelta social, como ustedes quieran llamarla, de octubre, muchas empresas se sintieron muy sorprendidas de lo que estaba ocurriendo y empezaron a preguntar quiénes son nuestros trabajadores, quiénes son nuestros colaboradores. Y se encontraron con la sorpresa de que a pesar de tener claridad total de cuánto ganaban los trabajadores, de cuántos trabajadores tenía la empresa, cuántos eran hombres y mujeres, no sabían mucho más. O sea, dónde vivían, no se sabía mucho, con quiénes vivían tampoco, cómo estaba constituida su familia, menos, y de esa manera nos fuimos dando cuenta de que había una disociación entre lo que ocurría al interior de la empresa y lo que ocurría hacia afuera de la empresa. Ya desde hace un buen tiempo,
y ustedes lo deben ya haber estudiado, ¿no es cierto? Las universidades y los centros de formación fueron cambiando desde una formación que te decía, a mí me tocó eso porque yo soy mucho más viejo, ¿no es cierto? Y me tocó estudiar de que la función tuya como ejecutivo era maximizar la utilidad del accionista. Eso fue en el tiempo cambiando, y yo diría que sigue cambiando y necesita cambiar mucho más. Todavía hay muchas empresas que se gestionan bajo ese criterio, que es un criterio absolutamente insuficiente y muy poco sustentable hoy día. Entonces, en el tiempo fuimos migrando desde esa visión muy ciega, que era que la empresa solo debía o se debía a sus accionistas y por lo tanto tenía que maximizar la utilidad de los accionistas, hacia una visión mucho más amplia que tenemos hoy día, en donde la utilidad es necesaria y es consecuencia de la actividad de la empresa con todos sus públicos de interés, y es necesaria, digo, porque si no existiera utilidad no existe la empresa. O sea, si no hay utilidad, se cierra la empresa y ya no hablamos de otra cosa. Por lo tanto, la utilidad es necesaria en cualquier tipo de empresa, en empresas públicas y privadas, en todas es necesaria porque es lo que justifica su razón de ser. Entonces, ¿qué ocurre hoy día? Hoy día la empresa tiene que integrarse con muchos otros públicos. Primero, ¿no es cierto?, vino gente como Porter, que luego de hacer su extraordinario modelo de competitividad se da cuenta de que el modelo es insuficiente y habla del valor compartido. Entonces dice, cuidado, hay que fijarse bien de que uno tiene que hablar con proveedores, tiene que hablar con clientes, pero también tiene que hablar con comunidades, también tiene que hablar con la autoridad, y en fin, y también tiene que hablar obviamente con sus trabajadores y sus familias, las familias de los trabajadores, y también tiene que hablar con los accionistas. Entonces, la empresa es bien compleja, no es la empresa tan sencilla como podríamos haber pensado antiguamente. Hoy día la empresa es muy compleja, tiene que gestionarse de modo tal que habla con todos estos públicos de interés. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros desde USEC? Nosotros vemos de que la empresa es y debe ser un generador de bien común, pero eso tiene una condición, tiene una condicionante, y aquí me voy a ir a la parte más final de mi exposición, es que no todas las empresas pueden decir de que son generadoras del bien común, y las que quieran decirlo y hacerlo tendrán que demostrarlo. Entonces, dentro de la doctrina social de la Iglesia, o dentro de las cosas que la Iglesia ha aportado, no hace mucho, la Iglesia sacó un documento que se llama, un documento pequeño de reflexión, que se llama La noble vocación del líder empresarial o del líder de negocio, que llamó mucho la atención a todo el mundo porque era como primera vez que la Iglesia mencionaba que esto de ser empresario o ejecutivo era una noble vocación. ¿Por qué lo dice la Iglesia? Lo dice porque se da cuenta de que la primera cosa que genera dignidad a la persona es el trabajo, y eso viene ya desde muy antiguo. El trabajo es la primera cosa que genera dignidad a las personas. Las personas se sienten muy dignas y somos muy dignos cuando nosotros desarrollamos y florecemos con todas nuestras capacidades en el trabajo. Eso nos permite ser personas íntegras, que crecemos como no solamente solos, sino también con nuestra familia, nos permite llevar el sustento a la familia, tener una vida no solamente digna, sino que una calidad de vida. Pero tiene ciertas condiciones. Entonces, la primera condición que nos dice este documento es que si tú tienes fe, si tú tienes una vida espiritual, si tú eres un católico, no puede ser de que tú tengas una vida de fe privada y otra vida distinta en tu ámbito de trabajo. Eso no es así. Uno es como es siempre. Entonces uno tiene que llevar sus valores a todas partes. Los valores nosotros los tenemos metidos en lo más íntegro de nosotros, adentro. Por lo tanto, no nos podemos sacar esos valores y digamos, yo estoy en el trabajo y los negocios son los negocios y ahí hago lo que quiero, salgo del trabajo y me voy a misa o soy una buena persona en mi familia. No son así las cosas tienen que ser de una sola manera. Tú eres una buena persona en todas partes. Tú eres una persona de buenos valores en todas partes. Y por eso existe la conciencia, ese dibujito animado del angelito y el diablito, ¿no es cierto? O sea, la conciencia te habla en todo momento. No te habla únicamente en algún momento, te habla siempre. Entonces, esa es la primera cosa que nos recuerdan, ¿ah? De que tú eres uno solo siempre en tus valores. Lo segundo, y aquí lo voy a bajar a una cosa muy práctica, y miren qué entretenido es verlo de esta manera, es que la empresa debe cumplir 3 B.
para que tenga esta condición de aportar y ser un generador de bien común. El primer B que nos dice este documento, que yo te los cuento ahora por lo simple que es, dice que la empresa tiene que generar buenos productos y servicios. Obvio, van a decir ustedes, evidente. Pero no es tan evidente, no es tan evidente porque si a alguno de ustedes le han pasado evaluación de proyectos, que seguramente a todos les han pasado, yo les aseguro que ustedes les enseñaron a hacer una evaluación de un proyecto y eso es una planilla Excel con flujos de caja, vamos viendo el valor presente de los flujos de caja, el VAN, el TIR, cosas técnicas, y en qué minuto de esa evaluación de proyecto ustedes preguntaron si es que este proyecto era bueno, realmente bueno para las personas o no. Este nuevo producto que estamos lanzando al mercado es realmente bueno para las personas. Este nuevo servicio es un servicio que realmente sirve a las personas. Y esta pregunta tonta, simple y sencilla, cuando la metes en la juguera de la conciencia, te aseguro que muchas veces hay proyectos que tú pensarías 2 veces antes de hacerlo. Hay muchas industrias en donde la industria para crecer genera mucha cantidad de proyectos y nuevos productos, y esa dinámica de ir generando nuevos productos y servicios muchas veces pasa a llevar esta condición de que sean productos realmente buenos o servicios que realmente sirvan. Entonces no es tan simple y trivial. Primera condición, que la empresa genere productos y servicios que realmente sirvan. Ojalá, te dice además, que tengan preferencia por los pobres. Ojalá tengan preferencia por los pobres. Cosa que no siempre también es así. Entonces ahí ya podemos catalogar distintos productos, distintos servicios bajo ese criterio, que es un criterio distinto al criterio económico. Lo segundo, te dice la empresa debe generar buen trabajo. Entonces, buenos productos y servicios es la primera B. La segunda B, buen trabajo. ¿Qué significa generar buen trabajo? Generar buen trabajo significa que la empresa debe preocuparse de diseñar buenos puestos de trabajo que sean realmente dignos. Y aquí viene con mucha fuerza el principio de la subsidiariedad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas puedan desarrollar sus capacidades libremente dentro de su puesto de trabajo y no que la empresa te diga lo que tienes que hacer exactamente dentro de un perfil de cargo, por ejemplo. Voy a extremar el ejemplo. Si yo te contrato a ti para martillar un clavo en una misma posición cada 3 minutos y yo te digo el clavo tienes que martillarlo de forma vertical y pegarle de arriba para abajo y ese es tu trabajo y nada más que eso, ese es un trabajo bastante poco digno. En vez de que si yo te digo, te explico lo que tengo que hacer, este es un mueble y hay que pegar tu superficie y tú puedes desarrollar la mejor manera de hacerlo, lo más probable es que encuentres una mejor manera para hacerlo y eso te va a dar mucho más dignidad. Y te estoy dando un ejemplo bien simple, ¿no es cierto? Pero en toda condición, en toda ubicación de la jerarquía de una empresa, si tú das libertad a las personas para que las personas propongan y crezcan y hagan mejor las cosas, siempre se van a hacer mejor las cosas. Y cuando uno habla de mejora continua, no existe mejora continua si tú no logras aplicar el principio de subsidiariedad en una compañía. Tiene que haber libertad de abajo para arriba siempre. Todas las grandes ideas de las empresas siempre vienen de abajo para arriba. Rara vez existe un gurú o un genio de arriba que se le ocurren las cosas y que las puede contar para abajo. Es al revés. De abajo para arriba siempre surge. Entonces, un buen trabajo es un trabajo que naturalmente debe recibir una remuneración adecuada, y una remuneración adecuada no solamente es la remuneración de mercado, puede ser mucho mejor que el mercado si es que la compañía lo puede pagar, y una remuneración que se preocupe de que el trabajador tenga un trabajo que le permita llevar a su familia a una condición de vida digna, pero al mismo tiempo de calidad, que le permita tener un ahorro. Ahora estamos discutiendo el tema de la previsión, ¿no es cierto? Que le permita tener un ahorro que en su vejez pueda servirle de previsión también. En fin, preocuparse de diseñar un buen trabajo. Ahí también en el trabajo hoy día tenemos todo el tema de inclusión, que no haya discriminación, que haya igualdad de tratamiento en el género, etc. Todo eso que ustedes ya saben, ese es el buen trabajo. Entonces esta compañía que ya tiene buenos productos y servicios y tiene un buen trabajo, tiene 2 de las 3 B. Falta una, buena riqueza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la compañía debe generar utilidades y riqueza, pero no da lo mismo como la genere. No da lo mismo que yo me genere mi riqueza coimeándome a medio mundo
o poniéndome de acuerdo con mi competencia. Yo no puedo hacer eso. Ese no sería un ganador de la tercera vez. Yo tampoco puedo generar mi riqueza haciendo pebre el medio ambiente. No puedo generar mi riqueza sin preocuparme de las externalidades negativas que yo genero cada vez que hago una producción. Tengo que preocuparme de todas esas cosas como empresa. Hoy día estamos hablando, ¿no es cierto?, de la economía circular. Tengo que preocuparme que los residuos que yo genero ojalá le sirvan a otra persona y que yo ojalá también pueda reutilizar esos residuos para que al final del día no genere residuos. Hay compañías grandes como Lever que ya se publicaron dentro de su visión estratégica que no van a generar ningún residuo, cero residuos en pocos años más. Ese es un compromiso realmente durísimo de cumplir. Entonces, como ustedes ven, hay una manera, una bajada práctica a esto de la noble vocación, y que es esto de las 3B. La compañía que genera buenos productos y servicios que realmente sirven y con prioridad para los pobres, una compañía que genera buenos trabajos y una compañía que genera buena riqueza. Ahí están las 3B. Finalmente les quiero contar de que para entender de que una empresa puede y debe ser un actor relevante de transformación social, uno tiene que estar muy convencido de que lo que está haciendo en la empresa en que le toca trabajar realmente está contribuyendo a estas 3B que les estoy diciendo. Y tiene que hacer lo posible y lo imposible desde donde te toca trabajar para poder convencer a todos los que están contigo de que así debe ser. Y eso, cuando uno lo logra hacer, genera entonces este círculo virtuoso de la empresa que sí contribuye a generar bien común. También es importante lograr medir esto, tratar de medir qué tanto impacta la empresa al bien común. En eso estamos trabajando hoy día. En el ámbito de la academia, de la universidad, hay un campo abierto enorme en esto. El mundo entero está tratando de conseguir una manera de hacerlo. Hay gente que lo está haciendo, hay pensadores que ya han avanzado en esto. No sé si ustedes han escuchado hablar del balance del bien común. Ahí hay un ejemplo. Hay otra gente que ya está escribiendo los estados de resultados ordenados por los públicos de interés en vez de por las tradicionales agrupaciones del Colegio de Contadores. Sé que hay gente que estudia auditoría entre ustedes. Ahí hay algo muy interesante de hacer, que es buscar otra manera de presentar los resultados, haciendo mucho énfasis en a quién van estos números, ¿no es cierto? A qué parte de la sociedad van estos números. Y finalmente yo quiero terminar mi exposición con una nota de optimismo y de fe. Yo creo que nosotros, los que tenemos, que compartimos una visión humanista y cristiana, siempre debemos ser optimistas de que las cosas se pueden hacer bien y ver siempre el vaso medio lleno, a pesar de lo que pueda estar ocurriendo y que esta sopa que les mostré al comienzo es muy compleja. Yo siempre creo de que nosotros estamos viviendo en un momento histórico que si hacemos las cosas bien, vamos a salir mejor que como estábamos antes. Pero esas cosas no se dan solas. Los milagros siempre requieren de que alguien también ponga cosas terrenales, ¿no es cierto? Y en ese sentido, nosotros que somos los que estamos trabajando día a día y los que estamos estudiando día a día, tenemos que actuar y no sentarnos en un banquito a mirar o a mirar la televisión o a mirar lo que está ocurriendo. Eso no es para nosotros. Nosotros somos gente de acción y yo los invito a ustedes a actuar siempre pensando en el beneficio de toda la sociedad. El bien común es el beneficio de todos y cada uno. Ese es el bien común. El bien común no excluye a ningún individuo, ni siquiera uno. El bien común es el bien de todos y cada uno. No es lo mismo que el bien público, es distinto. Entonces, esa es la invitación, a ser positivos. Y yo ahora termino y abro el micrófono para que podamos compartir algunas preguntas en el poquito rato que nos queda. Me extendí un poquitito, Alejandro, te pido disculpas. A ver, partamos la primera. Me encanta la pregunta porque a mí me pega durísimo. Yo soy proveedor de la minería y soy subcontratista en varios contratos de minería como tal. Y en ese sentido entiendo muy bien la pregunta porque efectivamente, a pesar de que existe una ley, ¿no es cierto? Hay una ley en Chile de subcontrataciones que vino a mejorar mucho la situación, hay que reconocerlo. Previo a la ley había un sinónimo
de que tú subcontratabas para pagar menos, ¿verdad? O sea, las compañías al final subcontrataban para bajar su costo de mano de obra. Así era y eso ocurría mucho. Con la ley de subcontrataciones eso tendió a cambiar en algunas industrias. ¿Cuáles industrias? Las industrias que se preocuparon más de su reputación corporativa y que tenían también capacidad de financiar una mejora, digamos, de las condiciones laborales de los subcontratistas. En el caso particular de la minería, que es el que conozco bien, efectivamente, cuando yo me gano un contrato hoy día, tengo que presentar mi planilla completa de trabajadores a la minera, y la minera me puede efectivamente rechazar lo que yo estoy pagando y me pide que le pague más, y ese sobresueldo lo paga la minera. Entonces, al final la minería se dio cuenta de que no podía explotar, digamos, esta subcontratación para tener un menor costo de mano de obra. Al mismo tiempo, era difícil que el trabajador que era subcontratista tuviese, digamos, una condición de seguridad en el trabajo diferente a la de los trabajadores primarios, y eso ha cambiado mucho positivamente con la nueva ley. Entonces, ¿cómo se entiende la subcontratación? Desde mi punto de vista, se entiende cuando tú subcontratas algo que técnicamente el mandante no tiene. Por ejemplo, si yo soy un experto en instalación de eléctrica y el mandante no tiene eso, bueno, puede subcontratar esta expertise en un tercero, lo cual no significa que te pague menos, sino que simplemente busca una asesoría experta en algo. Ahora, en otras industrias que no son tan, que no tienen la capacidad que tiene la minería, en términos de pagar, sí yo creo que todavía existe muchísimo por mejorar y no debería permitirse de que los subcontratos tuvieran condiciones laborales diferentes del mandante. En eso, a pesar de que la ley lo dice de esa manera, yo creo que hay que profundizar un poco y avanzar mucho. De manera que creo que ahí hay un tema pendiente y es un tema que probablemente los constituyentes van a tocar en algún momento cuando se hable del derecho al trabajo y el derecho laboral, que es una ley propia, pero cuando se hable de los temas laborales en la Constitución, en la nueva Constitución, seguramente se va a tocar el punto. Respecto a la segunda pregunta, que era el rol de los sindicatos, y me parece que decía el sindicato y su importancia en el diálogo social, esto es súper interesante, porque me voy a remontar un poco a la fundación de USEC. La fundación de USEC, como tú lo dijiste, Alejandro, es por inspiración de San Alberto Hurtado, pero posterior a la acción de San Alberto Hurtado con los sindicatos. San Alberto Hurtado vuelve de sus periplos por Europa, muy empapado de lo que ocurría en ese momento en Europa con el movimiento sindical, y lo primero que hace es que se acerca a los sindicatos en Chile y trata de empaparlos de todo lo que estaba ocurriendo ahí, pero al mismo tiempo termina eso y se da vuelta y busca a los que él llamaba los patrones jóvenes, que eran estos jóvenes empresarios, y los convence también a ellos de empezar a juntar estos dos mundos. De modo que esta antigua manera de ver capital y trabajo como en dos lugares aparte, capital en el empresariado, trabajo en los sindicatos, también ha ido quedando añeja. Y así como yo les digo que la empresa tiene muchos públicos de interés, que en el fondo hoy día esos públicos de interés significan la sustentabilidad en el largo plazo de la compañía. Hoy día empresas que se porten mal con la comunidad, aunque ganen plata, no van a sobrevivir en el tiempo. Esta cosa también la están aprendiendo y la están sabiendo los sindicatos. Y fíjense que tradicionalmente el sindicato luchaba por sus propios intereses. El sindicato luchaba por la remuneración de sus trabajadores, luchaba por tener mejores condiciones de trabajo. Pero hoy día también tiene que preocuparse por todos los públicos de interés. El sindicato naturalmente es parte integral de la empresa. Entonces, como tal, yo creo que esta nueva visión tiende a acercar hoy día a los dueños, digamos, de las compañías, a los controladores, con los sindicatos, porque ambos están metidos en el mismo saco que se llama sustentabilidad. La peor cosa que le puede pasar a una empresa es que no sea sustentable y tenga que cerrar. Eso es muy malo para todos. Es malo para el sindicato y es malo para el dueño. Y es malo para toda la sociedad. Salvo que no tengan buenos productos y buenos servicios, como hablábamos antes. Sea una empresa que es un narcotráfico, digamos, por dar un ejemplo burdo. Entonces, hoy día creo que los sindicatos tienen un rol mucho más amplio.
mucho más amplio que el que tenían antes y son más necesarios y pueden estar mucho más cerca hoy día del quehacer de la empresa como un todo. Tienen un rol social muy importante hoy día los sindicatos y tienen que capacitarse en entender esta nueva visión amplia de la empresa. Vamos por la primera, el trabajo digno. El concepto de dignidad de la persona humana en el humanismo cristiano tiene que ver con que todas las personas nacemos iguales en dignidad, que todas las personas tenemos algo en común, que somos hijos de Dios. Por lo tanto, solo por el hecho de ser hijos de Dios somos todos igualmente dignos. Entonces, ese es el concepto que nosotros vemos en dignidad. Primera, una cosa como una aclaración de una base, ¿no es cierto? Ese es el concepto cristiano humanista de la dignidad. Trabajo digno es complejo, porque si tú hablas de trabajo digno, lo que nosotros pensamos en el trabajo digno tiene que ver con esa descripción de dignidad. Entonces, cuando uno empieza a escarbar un poquitito ahí, naturalmente que el trabajo digno tiene que ser ese trabajo que permite que un ser humano sea mejor persona cuando ejerce el trabajo, y no una peor persona. Un extremo del ejemplo, la esclavitud no es un trabajo digno, porque no te hace una buena persona, no te hace una mejor persona, al revés. Hay otros trabajos que te permiten a ti florecer como persona, como individuo, como ser humano, y constituirte cada día que tú haces y ejerces ese trabajo en una mejor persona. Ese debería ser el trabajo digno. Independiente del tema de la remuneración, fíjese que no estoy hablando de remuneración, la remuneración es una base. O sea, todo trabajo tiene que tener una remuneración que te permita, por el lado de la empresa, subsistir, porque hay ciertos negocios que no son tan buenos y no van a permitir pagarle más que el mercado a la persona, y ahí el mercado juega este rol de asignar, ¿no es cierto?, el trabajo contra el capital, y otros trabajos o otras empresas que tengan más capacidad financiera que les permita entregar más beneficios, tener una serie de otras cosas que al final del día hacen que un trabajo tenga una remuneración y un conjunto que lo apoye más. Eso respecto al trabajo digno. Respecto de... ¿Qué es lo que anoté acá? Respecto de la posibilidad cierta de las 3B, mira, lo que ocurre acá con eso es que este tema realmente es un arte. Si hubiese una fórmula perfecta, pucha, todos seguiríamos la fórmula perfecta. Y la verdad que es un arte administrar empresas y participar de los roles ejecutivos. Al final del día tiene mucho de arte. Tú vas apretando perillas, soltando perillas, en fin, manejándote. El mercado es totalmente variable, por lo tanto lo que tú pensaste un día, al día siguiente puede no serlo. La estructura regulatoria cambia todos los días. Una cosa que tenías libre antes, bueno, hoy día es una regulación y ya es por fuerza. Ninguno de nosotros tenía seguro COVID hasta hace 2 semanas atrás. Y hoy día todos tenemos seguro COVID. Ok, ¿qué pasó? Bueno, pasó que nos costó 7.990 pesos por persona a todos los trabajadores de Chile. Por ley. O sea, nadie no puede tenerlo. Ahí está, una regulación. Entonces, si es o no factible tener las 3B, en qué medida cada una de ellas, esto ciertamente que es un arte y algunos podrán tener más que otras, pero lo importante acá es que se sienta una especie de brújula, hay un camino, hay un norte al cual apuntarle. Y lo interesante de eso es que uno trata de llegar para esos lados. Podrá llegar en un 50%, en un 20%, en un 5% o en un 100%, en alguna de esas. Pero lo importante, como te digo, que hay un camino, o sea, hay una manera de conducirse hacia allá. Después me preguntaron por algunos empresarios que se saltan las leyes sociales. Bueno, la verdad que yo acá tengo otro sombrero, me saco mi sombrero de gerente general del grupo de empresas proveedoras de la minería. Yo tengo también una pyme con un hijo mío, que somos tan buenos para los negocios que la abrimos en abril del año 2020, cáchense el ojito. Plena crisis, o sea, imposible peor. La abrimos en el peor de los minutos, es un taller automotriz. Mi hijo es mecánico automotriz, el mejor mecánico de Chile. Ahí estamos con ese taller dándole. Y nos ha costado mucho trabajo empatar. O sea, hemos perdido plata. Afortunadamente hemos podido compensar eso con un poco de deuda. Pero hemos pagado todas las cosas, los compromisos que la ley manda, ¿no es cierto? Tú no puedes hacer una empresa a punta de no cumplir
por ejemplo, el pago de las leyes sociales. O sea, cuando yo les estoy hablando de estas 3B y lo demás, estoy hablando de gente que entiende de que los negocios tienen un marco regulatorio y de que el cumplir las leyes es el mínimo. No existe la opción de hacer negocios sin cumplir las leyes. Por lo tanto, no pagar las leyes sociales no está en el ámbito de esta conversación. Eso, para mi gusto, es gente que debiera cambiarse de rubro, buscar otra empresa. Si la empresa no es capaz de pagar las leyes sociales, entonces búsquese otra cosa que hacer. No es eso. Una muy buena pregunta para los que tienen relación con la economía, ¿no es cierto? Yo soy ingeniero mecánico, no soy economista, pero nosotros sabemos de que la economía son vasos comunicantes. Si tú mueves una cosa, se te mueve otra. Si tú giras una perilla, otra se mueve. Y al final es una cosa sistémica. Por lo tanto, no existe eso que los economistas llaman ceteris paribus. Para analizar las cosas dicen, si todas las variables permanecen constantes y yo muevo esto es lo que ocurre. Bueno, en la práctica eso no ocurre. En la práctica, en la vida de cualquier país del mundo, sea la economía que tenga o el modelo económico que tenga, cuando mueven una perilla, algo afecta a las otras. El ceteris paribus es una cosa que inventaron los economistas para poder explicar la curva de oferta y demanda. Entonces, ¿qué ocurre con el salario mínimo? Naturalmente que si uno pudiera decir mañana toda la gente gana $1.000.000 y nada se mueve, pucha, seríamos el rey de los giles si no lo hacemos. Qué bueno que todo el mundo gane $1.000.000, mínimo. ¿Por qué sería tan bueno? Porque la gente tendría plata y como tendría plata saldría a consumir. Y como saldría a consumir, la empresa que yo tengo, que venda lo que sea, algo va a agarrar de esa cuestión y a todos nos va a ir extraordinariamente bien. Sin embargo, cuando tú mueves una perilla se afectan otras. ¿Qué ocurre cuando tú aumentas el salario mínimo en una forma importante? Por una parte, se encarece el trabajo y eso significa que hay pérdidas de puestos de trabajo. Entonces, si ustedes se fijan, nadie que esté cesante, no hay ningún cesante en el mundo, no estoy hablando de Chile, en el mundo que defienda el aumento del salario mínimo. ¿Por qué? Porque el tipo está sin trabajo y sabe que si le suben el trabajo mínimo, le va a costar más encontrar pega. ¿Quién defiende el salario mínimo? Los que tienen trabajo. Obvio, porque si yo tengo trabajo y me suben el salario mínimo, voy a ganar más. Por otra parte, cuando aumenta la disponibilidad de dinero en una economía, ¿qué aparece? Aparece la inflación. Entonces, si yo estoy siendo súper simplista, que no me vayan a castigar los profesores aquí de economía, estoy tratando de hacerlo muy simple. Si aparece la inflación, estos $1.000, este $1.000.000 que yo estoy pagando hoy día, con una inflación determinada, puede equivaler a los 500 que yo tenía hace 3 años. Entonces, el esfuerzo de haber aumentado el salario mínimo llega a 0 finalmente. Entonces, ¿cómo hacerlo? Porque esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerlo? Si todos entendemos de que tiene que haber un salario digno, que tiene que haber una manera en que la sociedad le garantice el bien común, de nuevo, a cada uno, a todos y cada uno de sus integrantes, esta vida mínima, este piso mínimo. Entonces yo creo que ahí, en vez de hablar de salario mínimo, lo que hay que tratar de hacer, esto es una opinión personal, es tratar de tener un ingreso familiar, algunos le han llamado ético, mínimo, pero un ingreso familiar tal que le permita a esa familia, que es única, no es igual a todas, es una familia que está de una manera, todas las familias pueden ser distintas, puede tener un adulto mayor, puede tener 3 niños, puede no tener ningún niño, pueden ser 2 solos, pueden ser 2 que trabajan, puede ser 1 que trabaja y son 7, que esa familia entonces tenga la condición de vida que le genere un ingreso digno, digamos, a la familia, a que la familia pueda mejorar su calidad de vida. El Papa Francisco ha tratado de acuñar las 3 T en vez de las 3 B, las 3 T. Eso es muy interesante lo que dice el Papa. Que todas las personas de la humanidad, dice el Papa, y el Papa habla de una desigualdad entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿no es cierto? Que todas las personas de la humanidad tengan 3 T. Trabajo, techo, y me falta una. Bueno, se me fue, ya me voy a acordar. Pero se trata de eso, en el fondo, que tú tengas un salario que te permita tener esta dignidad. Vamos a las preguntas. Entonces, en ese sentido, queremos agradecerte infinitamente
que hayas aceptado este desafío, porque es un desafío hablarle a un grupo de personas, ¿no es cierto?, que están formándose, digamos, y sobre una universidad que, como decía al comienzo, tienen muchos valores en comunes entre la USEC, ¿no es cierto?, y la Miguel de Cervantes. Así que te agradecemos mucho, Francisco. No sé si quieres decir algo al final. Solamente despedirme, agradecerle a ustedes. Como les dije, me hubiera encantado haber tenido la oportunidad de hacer una presentación personal, o sea, físicamente estando con ustedes. Creo que la frialdad del Zoom siempre produce estas cosas que no son tan humanas. Estamos hablando de humanizar y estamos a través de un cable, ¿no es cierto?, de fibra óptica y tratando de traspasar la humanidad. Así que me encantaría darle un abrazo a cada uno de ustedes, a todos y cada uno de ustedes. Y encantado de participar nuevamente, así que feliz de haber estado con ustedes.